Por ahí se habla de que esto puede convertirse en una especie de Europa, que así empezó Europa, la Comunidad Europea, una unión regional económica. Bueno, hay quien lo ve así, hay quien no lo ve tan así. Y yo le aprecio muchísimo en esta mañana a Ricardo Andrés Pascue Pierce. Él lo ubica usted muy bien, pues fue embajador de México en Cuba del 2000 al 2002. Han pasado ya casi 20 años desde que fuiste embajador, Ricardo, y te aprecio que me tomes la llamada telefónica. ¿Qué lectura te llevas de lo que vimos el fin de semana de la cumbre de CELAC aquí en México? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por esta oportunidad para comentar con ustedes el tema de CELAC. Yo creo que la razón por la que cubrieron los medios de manera intensa, y tú lo acabas de reseñar, la disputa entre países discutiendo democracia y dictadura, es porque en el fondo ese es el gran elefante en la sala de CELAC. Es decir, la discusión de si es viable construir un verdadero organismo regional con viabilidad para la toma de decisiones y para avanzar en proyectos, mezclando a dictaduras y democracias. Y la intervención del asistente, del representante de la Comunidad Europea que estuvo presente en la reunión y habló prácticamente hacia el final, lo puntualizó muy bien. Él dijo, la Unión Europea tiene una brújula, y la brújula es que todos los países tienen que respetar los derechos humanos, respetar el Estado de Derecho, tener elecciones limpias, creíbles, libres y democráticas, respetar el derecho a la libertad, a disenso, a la discusión, a publicación de opiniones contrarias, y nunca utilizar al Poder Judicial para perseguir y castigar a opositores a un gobierno. Estas reglas básicas, Luis, son las reglas que tienen que observarse entre todos los países, independientemente de su orientación ideológica. Es decir, es posible que existan gobiernos de derechas, de centros, de izquierdas, socialdemocracias, pero que todos tienen que respetar estas reglas. Uh-huh. Y eso es lo que el representante de la Unión Europea denominó la brújula de Europa. Que es muy distinto. Yo preguntaría, claro, ¿cuál es la brújula latinoamericana? Uh-huh. Si tienes un organismo como la CELAC, que tiene dictadores en su seno. Claro. Y que no solamente tienes dictadores, sino que sucedió algo verdaderamente alarmante, que fue que una dictadura, Nicaragua, porque es una dictadura, uh-huh, que tiene a todos los candidatos presidenciales en la cárcel para que no compitan con el dictador máximo, uh-huh, en las próximas elecciones, vetó a que Argentina asumiera la presidencia pro tempore de la CELAC. Es decir, una dictadura veta a una democracia. Y este es exactamente el problema que tiene CELAC. Y en ese sentido, mi impresión, Luis, claro, es de que si no resuelve este dilema de que las dictaduras realmente no pueden ser parte de un organismo con países democráticos, la CELAC no tiene ninguna viabilidad y seguirá, si es que sigue, como un foro de debate, una especie de seminario permanente de líderes para que uh-huh, cada quien diga de su ronco pecho lo que opina de una catarsis, a final de cuentas una catarsis regional. Pero eso de que van a tomar decisiones sobre vacunas, todo el rosario de cosas que tú, claro, señalaste en el punto, ¿no? Sobre un organismo espacial, crearon su propio Fonden, por cierto, cosa que
Aquí en México desaparecemos el Fonden, pero lo impulsamos a nivel latinoamericano y caribeño. Todas estas decisiones, todas estas políticas contra la pandemia, resolución de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, nada de eso va a funcionar si no hay realmente un consenso básico de cómo trabajar y que la palabra de cada representante en el seno de la CELAC tenga la verdadera representatividad de su pueblo. Y si no es con base en elecciones libres y democráticas, no va a haber manera de salvar ese organismo. Destacas la postura que creo que es fundamental del representante de la Unión Europea. No pueden convivir dictaduras y democracias de alguna forma, sí distintas ideologías, inclusive algunos de los más críticos, el caso, pues por ejemplo, de Luis Lacalle, del Uruguay, del Partido Nacional, pues es un partido más bien de centro-izquierda, cosa muy distinta a una dictadura como tal. Pero algo que llamó muchísimo la atención también fue esto, el mensaje videograbado de Xi Jinping, nada más y nada menos, el mandatario de China diciendo esto en el marco de la CELAC. Escuchemos. A partir del año pasado, frente a la repentina aparición de COVID-19, China y los países de América Latina y el Caribe nos unimos en una lucha solidaria contra la pandemia, desplegando una cooperación antiepidémica en todos los aspectos. En la actualidad, dada la continua expansión de la pandemia, China seguirá ofreciendo ayuda dentro de nuestro alcance a los países de la región para contribuir a su pronta superación de la pandemia y recuperación socioeconómica. Ricardo Pascue, ¿cómo lees la presencia de Xi Jinping, aunque sea en un videomensaje, aunque sea hablando de la pandemia, no menor tampoco, frente a lo que vimos el fin de semana, frente a Washington, por ejemplo, pues obviamente muy preocupado de estas reuniones, muy enojados algunos republicanos? ¿Cómo se lee en el contexto regional? Mira, yo creo que López Obrador está haciendo una lectura equivocada de en qué parte de la orbe vivimos y cuáles son las prioridades de la región y muy especialmente de México. Porque él al parecer piensa que no tiene que respetar ningún acuerdo, ningún alineamiento regional, mundial o de bloque, y que puede decir y criticar a quien quiera y no va a tener ninguna repercusión. Y yo creo que el presidente está equivocado. Por ejemplo, lo que acaban de poner del presidente chino, bueno, es un desafío directo a Estados Unidos. Nos toca y nos interesa desafiar a Estados Unidos. Pone a Maduro, a Daniel Ortega y a Díaz-Canel de Cuba a ser los protagónicos y les da un papel protagónico principalísimo en este evento cuando son vistos como dictaduras no solamente por Uruguay y muchos países de América Latina, sino por el propio Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador? Porque al mismo tiempo, hay que decirlo, acaba de publicar hoy en la mañana su carta a Biden pidiéndole a Biden que financie todo un programa en Centroamérica. O sea, México no está proponiendo poner su dinero en Centroamérica. No, le está pidiendo al que con el que te peleas, ¿no? Le está exigiendo a Estados Unidos que lo haga y que haga los programas que él hace, ¿no? Sembrando árboles y pagando a jóvenes para que no trabajen. Es decir, es una absoluta contradicción y al mismo tiempo el mismo programa de CEPAL que expuso la secretaria general de CEPAL en la reunión sobre todo un plan para hacer vacunas, para tener equipos y todo lo relacionado con el combate a la pandemia. Sí. El presupuesto que se requiere para eso, López Obrador le plantea a Estados Unidos que financie ese programa. Entonces, vivimos en un mundo que es verdaderamente esquizofrénico, porque por un lado, todo lo que hace, todo el lenguaje corporal, literal, político de López Obrador es contra Estados Unidos.
pero a la mera hora, cuando hay que hacer programas, quiere que Estados Unidos financie todo. Entonces, es una visión aberrante, es como el adolescente que quiere ir al antro y lo tiene que pagar su papá y no quiere volver a las 11 o 12 o 1 o lo que sea, sí, claro. Pues simplemente porque no quiere obedecer ninguna regla. Pero quiere que el papá pague todo, ¿no? Claro, o sea, es verdaderamente aberrante lo que está haciendo el presidente mexicano, pero al mismo tiempo lo que está mostrando es de que CELAC, en mi opinión, no tiene mayor futuro, no tiene posibilidades de desarrollo en este contexto, más allá, si es que sigue existiendo, no tiene más futuro que ser un foro, un seminario para el desahogo de líderes, que sería más bien su título, ¿no? Ricardo Pascue, me quedo con muchas cosas todavía en el tintero. La radio tiene este verdugo que es el tiempo, pero ojalá que nos puedas dar la oportunidad más adelante de seguir platicando de este y otros temas, el asunto de la región, el tema geopolítico que se está moviendo aquí, y pues me quedo con esto que nos señalas, cuál podría llegar a ser el futuro y estar jugando con fuego. Por aquí nos dicen en el WhatsApp, meterte con Sansón a las patadas, no entender de qué lado del hemisferio vives. Así es, tal cual. Gracias. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Es Ricardo Pascue, ex embajador de México en Cuba en el 2000 a 2002. Regresamos 8:56.